amados hermanos, Dios los bendiga. Pueden tomar su lugar, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo. Hoy, Señor, disponemos nuestro corazón como si fuera una antena receptora de esa semilla que tú vas a sembrar el día de hoy. Permite, Señor, que seamos tierra buena para que esta semilla no caiga en un terreno espinoso, ni en pedregales, ni junto al camino, para que podamos fructificar de ella. En el nombre de Jesús reprendemos todo estorbo, toda distracción, quitamos de nuestra mente todo cansancio, todo pendiente que podamos tener, y nos disponemos en este momento, así como María, a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenido, hermano. Yo quiero hablarle hoy de un tema que en algún momento ya platiqué algo parecido, pero no sé hace cuánto, 2 años tal vez. Pero aunque voy a dar el mismo ángulo, voy a tomarlo como que es primera vez que lo digo, porque muchos de ustedes no estaban hace 2 años. Ahora, no voy a hablar de lo mismo, solo les comento que hablé algo parecido. Fíjese que usted ve ahí la imagen y que hay una persona que está haciendo algún tipo de ritual ahí, maya al parecer, ¿verdad? Maya, azteca, no sé de cuál, ¿verdad? Y al mismo tiempo ve que está la Biblia ahí, ¿verdad? Y a uno le parecería que eso es incoherente, pero eso es más común de lo que imaginamos. ¿Por qué? Porque la cultura pesa, como lo dice el nombre del tema, el peso de la cultura. Fíjese que allá cuando con los primeros convertidos en la iglesia, allá en el libro de los Hechos, bueno, más adelante en la primera carta a los Corintios, resulta que viene el Señor, la gente se iba convirtiendo, y entonces los judíos que se iban convirtiendo al Señor, ojo, los judíos antes de que viniera el Señor, o en el momento que todavía que estuvo el Señor acá, ellos eran el pueblo de Dios. Pero dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio la potestad, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea que al pueblo de Israel lo pusieron en una especie de pausa para trabajar con nosotros. Es decir, los judíos que se iban convirtiendo al Señor entendían que era un tiempo nuevo, que ya no, ellos no entraban por la ley, es decir, por las obras, sino que ellos para entrar necesitaban solo creer en Jesús. Y entonces, pero al mismo tiempo que se iban convirtiendo los judíos o israelitas, uno a veces dice judío para referirse a todo el pueblo de Israel, y es obvio, ¿verdad? Que uno cuando habla de judíos habla de la tribu de Judá, pero es un término que es ampliamente reconocido para todo un pueblo, ¿verdad? Todo un pueblo de Israel. Pero fíjese que al mismo tiempo que se iban convirtiendo judíos, ojo, no a la religión judía, sino al cristianismo, también se iban convirtiendo gentiles. ¿Quién era un gentil? Un gentil era todo aquel que no era judío. Entonces dice el apóstol Pedro, ahora sé que Dios no hace acepción de personas. Hermano, después de haber andado 3 años y medio con Jesús, Jesús muere, Jesús resucita, Jesús se va, y después, mucho tiempo después, Pedro dice, ahora entiendo que el Señor no hace acepción de personas. O sea que estando Cristo aquí en la tierra, Pedro creía que solo había venido por los judíos. Pero de repente se encuentra unos judíos que no solo reciben al Señor, sino que son bautizados por el Espíritu. Y entonces dice, wow, este evangelio sí es más amplio de lo que yo imaginaba. O sea que trasciende al pueblo de Israel. Pero entonces, como se iban convirtiendo los no judíos, recuérdense, los judíos tenían costumbres, algunas de ellas que venían de todo su trayecto por Egipto, otras por el desierto, otras por los lugares donde iban ellos conquistando, pero también costumbres que les fueron dadas por el Señor a través del Antiguo Testamento. Y entonces
vienen y una de esas costumbres que para ellos era una señal de pacto era la circuncisión en el cuerpo. Obviamente solo los hombres participaban de eso. Pero entonces cuando los judíos que se convertían al Señor ven que hay gentiles que no eran parte del pueblo judío, obviamente, que se están convirtiendo al Señor, vienen e inmediatamente empiezan a hablar con ellos. Les dice: qué bueno que conociste al Señor, lo que te toca ahora es circuncidarte. Mira el peso de la costumbre, porque ellos ya se habían dado cuenta que el Señor los había salvado sin que estuvieran circuncidados, pero ellos a la fuerza querían circuncidar a los otros. ¿Por qué? El peso de una costumbre, el peso de una tradición, el peso de una cultura. Fíjese que en ocasiones los pastores, bueno, hablo por mí, pero conozco otros pastores que la misma situación. A veces nos topamos con la cultura del lugar. Nos topamos que enseñamos por años algo, pero topa contra la cultura. Es como una pared, ¿verdad? En donde el pueblo le dice a uno: pastor, yo lo amo mucho, lo respeto, lo reconozco, pero no se vaya a meter con esa mi costumbre, porque aquí no lo voy a dejar entrar. Y no se lo dicen a uno, pero se lo manifiestan. Amén. Y le hacen ver a uno como: usted es pastor de esta puerta para afuera, de ahí para afuera lo que quiera, pero de ahí la puerta para adentro, usted ya no es pastor de mí, mío, ¿verdad? Porque aquí yo decido. Entonces la cultura es muy fuerte, hermano. Mire pues, en el trayecto, en el transcurso del tema, yo le voy a ir hablando de algunos ejemplos, sobre todo de aquí de Chiapas, pero a esas, las costumbres, culturas en todos lados. Amén. Y que usted va a tener que decir que sí, porque usted lo ve, ¿verdad? Entonces, mire, quiero empezar con este texto, con este concepto. ¿Qué es cultura? Es el conjunto de conocimientos, creencias, costumbres, valores, expresiones artísticas y modos de vida que caracterizan a una sociedad o grupo social. Mire pues, para muestra un botón, esto no tiene nada que ver con lo espiritual ni con la iglesia, pero para que mire cómo pesa la cultura. Dígame qué hace la gente en los días de mayor calor, sobre todo en estos sectores. Sí, pero ¿qué hace malo? Que todos saben que es malo, pero no lo dejan de hacer. No, sí, pero también queman. ¿Cuántos de ustedes han dicho: y la gente quemando? No, ¿verdad? Mire, ¿sabe lo único que tiene que hacer es hablar con un agrónomo? El agrónomo les va a explicar que eso le hace más daño a la tierra que el beneficio que les causa. ¿Por qué le dice? No, porque todo se está volviendo ceniza y esa ceniza queda en la tierra. Sí, pero cuando se quema, no solo matan la hierba, matan a todos los organismos vivos que están en la superficie de la tierra, porque elevan la temperatura. Y entonces, así como nosotros, por ejemplo, cuando nos comemos, cuando estamos malos y nos recetan un antibiótico, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han tomado un antibiótico alguna vez? Y pregunto, después de tomar el antibiótico, ¿usted se toma un restaurador de la flora intestinal? Si nunca lo toma, usted no ha comprendido el daño que le hace el antibiótico. A veces es más el daño que lo que le ayuda. Lo que pasa es que nosotros adentro tenemos algo que se llama flora intestinal, que es un conjunto de microorganismos que nos ayudan a nosotros a estar saludables. Pero el antibiótico no solo mata lo malo que dice que mata, también mata a otros animalitos, bacterias o cosas que tenemos adentro que son benéficas. Amén. Y entonces después andamos bien malos nosotros. Decimos: ¿por qué me dolerá tanto la panza? Ni modo, los antibióticos, ¿verdad? Por eso es que llega un momento que algunos se vuelven reacios a los antibióticos.
Dice, ¿qué me está recetando? Antibiótico. No, deme otra cosa mejor. Porque ya entendieron que son peligrosos. Bueno, entonces, incluso eso se vuelve una costumbre. Dígame usted aquí entre nos, ¿cuántas veces ha tomado antibiótico y ya ni va al doctor? Sino ya solo ve la receta que le dio hace 5 años el médico y se lo toma. Eso es costumbre, ¿verdad? Y no necesariamente usted tiene lo mismo, pero usted asume que es lo mismo, para que mire el peso de la cultura, porque es una cultura latinoamericana. Usted va allá a Estados Unidos y todos van con su receta al médico para que les den medicamentos. Y no les dan medicamentos si no llevan receta. Y la receta no puede ser de 5 años. No, los tienen bien controlados, hermano. En Europa igual. Pero aquí en Latinoamérica nosotros nos inventamos las reglas, ¿verdad? Bueno, entonces, hoy específicamente le quiero hablar de cultura, pero más relacionado con costumbres. Entonces, mire pues, veamos algunas cosas de la cultura, de las costumbres, del peso que tienen. Primero, Levítico 18:30. Por tanto, guardaréis mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis con ellas. Yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor es: yo te doy mi ordenanza para que no tengas necesidad de agarrar las costumbres que todos tus antepasados tenían. Entonces, en otra palabra, Lalo mencionaba algo la vez pasada, la palabra cambalache, ¿verdad? El Señor, pues te hago un cambalache, te doy mis ordenanzas y me das tus costumbres. ¿Y usted qué cree que hacemos nosotros? O sea, que decimos, bienvenida a tus ordenanzas, adiós costumbres. No, hermano, pesa la costumbre. Y mire, una de las cosas que hace la costumbre es que contamina. Por ejemplo, este es un ejemplo nada más. Yo sé que esto que voy a decir no pasó, por eso tengo tranquilidad en tomarme el agua. Pero pregunto, digamos que si antes de servirme el agua, eso no pasó, hermana. Oye, yo sé, no va a pensar que es por usted que lo estoy diciendo. Pero ella viene y aquí, antes de dármela, saca un botecito sin etiqueta, ¿saber de qué? Le echo una gotita y después me lo pone ahí. Pregunto, ¿me la tomo? No, hermano. Aunque yo rápido le preguntaría, ¿qué le echó? Porque yo sé que es de confianza. Amén. Pero, ¿por qué en primera instancia no me lo tomaría? Porque el agua ya no es pura, ya está contaminada. Vaya pues, si a todo ese tinaco que está, creo que es de 2.500, ¿verdad?, litros, ese gran tinaco que está ahí, le echamos una cucharadita, como diría el Chavo del 8, de agua puerca, ¿verdad? Una cucharadita nada más. Solo con eso, ¿usted se animaría a tomarse un vasito de agua de ahí? No se animaría. Por mucho que le digan, llenamos de agua de garrafón el tinaco. Sí, pero yo vi que le echaron esa cucharada. No. ¿Por qué? Porque aunque no se mire, contamina. Iguales son las costumbres. A veces las costumbres nos contaminan tanto que ya ni cuenta nos damos. Mire pues, a veces yo como pastor, como soy hombre, me meto en unos problemas, hermano, pero la verdad tengo base bíblica para decir lo que le digo. Pero le voy a preguntar algo, pero no me va a contestar, solo ríase para adentro y diga, ups, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes le pusieron a sus hijos pequeñitos cuando tenían hipo un pedacito de cosas rojitas así, un hilito aquí o en la mano? No me diga amén. La pregunta es, ¿y eso de dónde salió? ¿De dónde viene eso? Hermano,
a veces tenemos costumbres que hasta brujería se hizo con eso y nosotros lo hacemos en nuestra casa porque la abuelita de mi abuelita le enseñó eso. Sí, pero ¿de quién se lo enseñó a ella? Hasta el padre le dice a Adán: ¿quién te enseñó? Como que dice: yo no te había enseñado eso. Hermano, cuántas cosas que nosotros hacemos aún dentro de la iglesia, habría que preguntarnos quién nos enseñó. Voy a meter el cuchillo más profundo así, y va a doler un poquito. No, tal vez no a todos, ¿verdad? Pero ahí me va a meter en problemas, hermano, ahorita. Mire pues, ahorita no voy a hablar de ninguno de ustedes, pero de repente también entran en la colada. Pero yo acabo de atender a un par de jovencitos acá que no vienen aquí a la iglesia, que me los trajeron porque ellos estaban teniendo problemas de que cosas feas estaban pasando en la habitación donde ellos vivían. Ellos estaban viviendo en otro lado, me acuerdo dónde, y empezaron a verse cosas raras ahí, paranormales. Y entonces unos hermanitos de la iglesia les dijeron: vamos allá con el pastor y él los va a atender. Y hasta después me preguntaron a mí si los podía atender, pero bueno, está bien, los trajeron. Son bromas, me dijeron antes. Me los trajeron. Yo hablé con ellos junto con mi esposa, les explicamos todo, y al final, de la nada, la niña saca de su bolsa un bote de aceite, así, hasta de cámara lenta, y me dice: ¿me podría orar por este aceite ungido, por favor? Hermano, el aceite no se unge. El aceite sirve para ungir. El aceite no se unge. Es como que usted diga: voy a mojar el agua. No se moja el agua. El aceite no se unge. El aceite sirve para ungir. Pero hay otra cosa: no deberíamos convertir un aceite en el santo grial, en un amuleto. Ese aceite no me lo toquen porque por él oró el Papa. No, hermano. Mira, si un día el Señor le pone que ore por su hijo y no tiene aceite de cocina, agarre y le echa, punto, se acabó, ese es aceite. Solo aceite de auto no, ¿verdad? Porque no, el otro día su hijo andar todo negro a veces. Pero entonces, mire cómo como cristianos vamos tomando costumbres que saber de dónde traemos, hermano. Ya me hicieron algunas las caras así como me levantaron la ceja, ¿verdad? Mire, aquí me dijo una hermana una vez: hermano, pero es que ahí donde estábamos nos vendían las botellitas de aceite. Mire, yo quiero creer que fue porque los demás no traían aceite. Dijeron: bueno, en este momento allá hay botellas, hermano, no es gratis y los vamos a vender. Pero no convirtamos eso en un amuleto. Ahí cargo mi botellita de aceite siempre. Esta es la que ungieron. Esa no, porque esa es la de la cocina. Aceite, aceite. Amén. Qué seriedad, hermano. Para que mire cómo las costumbres nos pegan. Más de alguno de ustedes a estar pensando: hoy sí se mandó el pastor. Esa no se la acepto. Tiene peso la cultura. Para que mire, ¿verdad? ¿Sí? Es que, hermano, llevamos 7 años aquí. Y hay ovejitas que cuando, ay Dios mío, bueno, que cuando llego a su casa dice: pastor, mire, este es el aceite por el que tengo un aceite orado ahí. Así le dicen, ¿verdad? Tengo un aceite orado ahí. Yo digo: 7 años. Desde el principio les he estado enseñando. Le digo: así no es. No agarres de algo bueno y lo conviertas en un amuleto. Amén. Entonces, veamos pues, yo no estoy diciendo que el aceite no sea útil para ungir, ¿de acuerdo? Solo estoy diciendo que tú podrías usar cualquier aceite. Amén. Entonces, las costumbres contaminan. Mira este otro, Salmo 106, versículos 34 al 35. No destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres. La cultura se aprende, hermanos. No se nace con ella, se aprende.
Pero ¿cómo estos se la aprendieron tan rápido? Porque se mezclaron. Mire pues, ¿cómo va a ser posible que hoy haya iglesias cristianas que celebren Halloween? ¿No le parece a usted ilógico? En primer lugar, Halloween es una festividad de Europa y adoptada en Estados Unidos, que nada tiene que ver con estos países latinoamericanos. Amén. Pero iglesias cristianas que le dicen a sus ovejitas: no, es que mire, no se va a vestir de nada malo, de espanto, no, ni de fantasma, se va a vestir de superhéroe, se va a vestir de angelito, hasta el apóstol Pedro se puede vestir, y se viene aquí vestidito, hasta el pastor así con corbata y saquito se trae a sus hijos para que se parezcan al pastor. Pero es lo mismo, encajaron con una costumbre porque se quieren sentir parte de una sociedad. Y cuando Dios, ¿sabe usted de dónde viene la palabra iglesia? Dice la Biblia que el Señor tenía, así como sacó a Israel de Egipto, dice que le dijo la iglesia que el Señor sacó de Egipto. ¿Sabe por qué? Porque la palabra iglesia viene de una palabra en griego que es eclesía, que significa sacado de en medio de. Entonces, cuando el Señor forma su iglesia, nos saca de todo tipo de cultura y nos empieza a meter la cultura del reino. Pero a veces llegamos a Cristo y nos jalamos costumbres, hermano, y no las queremos soltar. Amén. Bueno, sigamos porque tengo mucho para hablarle. Entonces, todo lo que se aprende se puede desaprender. Todo. No me puede decir usted: no, hermano, ¿cómo voy a olvidar esta cultura? Ay, se puede, si uno quiere. Va, sigamos. Deuteronomio capítulo 18, versículos del 13 al 14. Serás intachable delante del Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Usted tiene que saber que usted, si es pueblo de Dios, a usted y a mí, Dios no nos permite ciertas cosas. Por mucho que digan: no, pero es que si el Señor nos llamó aquí en el sur de México, Él sabe, porque aquí somos parte de una cultura. Un momento, hay límites, hermano. Nosotros tenemos que tener la cultura del reino. Y usted va a decir: hermano, pero estamos hablando de la familia. Ya va a ver usted, ya ahorita vamos a entrar a eso. Entonces, el Señor, hay cosas que a nosotros no nos permite, por muy cultura que sea el lugar donde estamos. Amén. Fíjense que algunas personas dicen, ¿verdad? Pero ¿por qué nosotros, digamos, no cantamos rancheras, pues, en la iglesia? Si todos, México es de música ranchera, ¿verdad? Cuando sentamos en la adoración, como que fuéramos los Temerarios, estamos cantando también. No, es que hay niveles, pues. A veces nosotros, claro que utilizamos cierto estilo de música que como que nos es fácil adoptarla, pero sí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Amén. Va. Entonces, mire este otro texto. Todavía estoy introduciendo. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 38 al 40. Y el pacto que he hecho con vosotros no lo olvidaréis, ni tomaréis a otros dioses, sino que al Señor vuestro Dios temeréis, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. ¿Ya ve lo que le digo? Tiene peso la costumbre. Aquí lo que está diciendo es: yo los saco de Egipto y los voy a meter a Canaán. ¿Y sabe usted por qué se quedaron en el desierto postrados? Porque no pudieron soltar la costumbre. ¿Sabe usted por qué razón en algunos lugares, pues, logran capturar sin hacerle daño a los monitos?
Porque esas trampas, pero no las modernas, las antiguas, lo que hacían las personas es que le ponían una cadena a un coco, pero así ya seco. Le metían una cadena de un lado y del otro lado le abrían un hoyito sin nada adentro, donde le cupiera la mano extendida al monito. Y adentro le ponían una fruta, por ejemplo una manzana dura. Y entonces el monito metía la mano, agarraba la manzana y cuando la quería sacar se quedaba atrapado. Y el monito prefería empezar a gritar. Usted hágale como le hacían los monitos, ¿verdad? Empezaba a gritar. ¿Por qué? Porque en la desesperación que no podía sacar la manzana, en lugar de soltarla. A veces nos pasa eso con la costumbre. Sufrimos más de la cuenta porque no queremos soltar costumbres que no vienen de Dios. Amén. Fíjese que a veces nos hemos topado que nosotros predicamos un evangelio un tanto distinto. Porque la iglesia de Cristo a nivel mundial poco a poco se ha ido haciendo a muchas costumbres de los lugares. Uno de los ejemplos es Halloween, y usted puede ponerle otra festividad y también lo puede ver así. Pero vaya pues, ¿cuántas iglesias hay que no adoptan las fiestas judías? ¿Cómo? Que adoptan. Deme un ejemplo de alguna iglesia cristiana, no el nombre, ¿verdad? Sino que usted ha escuchado de alguna iglesia que adoptó una costumbre judía. Se voy a poner yo podría hablar de fiestas, pero mire pues, usted ha escuchado hablar del shofar. ¿Sabe quién no sabe qué es un shofar? Todos saben. Que por cierto, lo que nosotros a veces vemos como shofar no es un shofar, sino es un cuerno de antílope, el grandote. Ese es un cuerno de antílope. El shofar es uno chiquitito, un cuernito que es de carnero. Pero el que nosotros conocemos es un grandote con el que toca el hermano Fernel Monroy, ¿verdad? O sea, el shofar no es malo, pero es como cualquier otro instrumento. El problema, hermano, es que hay iglesias donde casi que el shofar es como un amuleto en la iglesia. Y entonces ya le despierta a uno sospechas y uno dice, ¿hacia dónde va esta iglesia? ¿No será que se está judaizando? Porque después ya los pastores ya no llegan vestidos así, sino ya llegan con filacterias y hasta con kipa, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí vemos que al mismo Señor, al mismo Dios, no lo quisieron seguir porque la cultura les pesó a ellos. Entonces veamos algunas costumbres que están en la Biblia y que nosotros de repente, no sé si decir que podríamos tener en nuestras casas, o tal vez digámoslo así para que no suene tan fuerte, alguien que conocemos podría tener una costumbre de esas. O tal vez nosotros en algún momento participamos de alguna costumbre de esas, pero eso es cultural, nada tiene que ver con el evangelio. Amén. ¿Está listo? Sí le aclaro que uno de esos va a ser como, solo veo un niño aquí, pero va a hacer de cuentas que no me está escuchando. Entonces, una va a ser algo fuerte, pero se lo tengo que enseñar. Amén. Entonces mire, empecemos por este texto. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 28 al 29. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro desde Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades en que habitaban. Entonces aquí vemos que llevaron un sacerdote para que les enseñaran las ordenanzas del Señor, cómo buscar al Señor, pero de todas maneras ellos siguieron llevando a sus ídolos. Vaya pues, ¿se acuerda usted
de Jacob y sus esposas. Va, pues de sus mujeres, tenía 4. ¿Quién había bendecido a Jacob en la casa de Labán? Dios. Amén. Entonces ya cuando se volvió grande Jacob decidió salir de la casa de su suegro. Y en eso su suegro se da cuenta que le faltan unos ídolos domésticos. Pero ¿quién era Labán? A ver, ¿familia de quién era Labán? ¿De quién? De Rebeca. Bueno, era papá de Lea y de Raquel, pero era hermano de Rebeca. Y se recuerda cuando Abraham le dijo a Eliezer que le buscara esposa a Isaac, ¿en dónde tenía que buscársela? Entre sus parientes. O sea que Rebeca era hermana de Labán y eran parte del pueblo de Dios. Pero Labán era un idólatra. Y el problema es que las hijas ya estaban casadas con Jacob, pero adoptaron esa idolatría también, porque viene Labán y como mira que le faltan sus ídolos domésticos, se va a seguirlos, se vuelve un problemón cuando los alcanza, y entonces viene Labán y le dice: tú me estás pagando mal, porque yo, le dice, te bendije. No, hombre, el otro lo engañó todo ese tiempo, pero y ahora hasta me robaste. Y entonces Jacob le dice: te aseguro que yo no tomé los ídolos domésticos. Puedes buscar, y si los encuentras. ¿Y qué cree que pasó? No los encontró, pero sí estaban ahí. Porque Raquel, qué tremendo, Raquel era la amada, ¿verdad? La más cercana de Jacob, y ya tenía escondidos los ídolos. Entonces, obviamente, yo no le estoy diciendo que nosotros como familia tenemos ídolos en la casa. Esperaría que no. Pero ¿qué tal costumbres relacionadas con ídolos? Ayúdenme a predicar, porque se siente así como que yo le estoy tirando, ya no piedras, porque ahora no tenemos piedras, pero como que son machetazos, ¿verdad? Ayúdenme usted a predicar. Dígame una costumbre relacionada con ídolos. Tal vez, no que usted practica, no, que a veces se practican en las casas. ¿Cómo? Sí, pero aquí no rezamos. Sí, pero en casas cristianas. Va, ya no hacemos rezos. Pero ¿qué si hacemos? A veces ciertos días, no hombre, a veces ciertos días que la costumbre era acompañar con rezos y todo a una deidad, se hacían ciertas comidas. Y nosotros ya quitamos la deidad, ya quitamos los rezos, pero seguimos haciendo las comidas, ¿o no? Va. Como no quiero hablar de usted, ¿verdad? Porque mala onda dirían los muchachos, ¿verdad? Le voy a hablar de mi país. Y le voy a hablar de a veces las familias cristianas. Allá para el Día de Muertos, que allá el día más fuerte es el 1, aquí es el 2, ¿verdad? Bueno, el día 1 y el día 2 también hacen una comida especial que se llama fiambre. ¿Cómo está hecha esa comida? Solo de carnes frías. ¿Por qué cree que está hecha solo de carnes frías? Porque representa la carne de un muerto. Entonces, esa comida se preparaba para dedicarla a una deidad. Y usted encuentra en los hogares de la mayoría de gente ese platillo preparado. Pero no solo ahí, en la iglesia también. Dejamos los ídolos, pero nos quedamos con las costumbres. Va, entonces ya le puse un ejemplo de otro país. Deme un ejemplo aquí, no que usted haga, ese se lo guarda para la administración. Dígame un ejemplo. Ajá. Siga, hermana, dele. Miren lo que está diciendo la hermana, es tremendo. Por ejemplo. Mire, pues, no es que uno sea malo y que uno sea el Grinch.
es que ese pastor está en contra de la Navidad. Es que mire, aclaremos algo. Ahorita que no es diciembre todavía, para que no se va a enojar conmigo. La Navidad no es una festividad cristiana, hermanos. Por más que le busquemos, no, Jesús no nació un 24 de diciembre a medianoche. ¿Y cuál es la gana de a puro todo, a pura fuerza decir, no es que mi Jesucito nació aquí? No nació ahí. Y entonces decimos, no, nosotros ya no la celebramos. Pero aclaro, por aquí sé de algunos hermanos que nacieron el 24. Ahí está la excusa perfecta, ¿verdad? Pero para el cumpleaños. Amén. Para el cumpleaños. Ahora si me dice, sí, es que le estamos celebrando el cumpleaños, pero justo a medianoche comemos. Ay, ahí está, ahí hay mano de mono, mano de chango, ¿verdad? Pero ¿a qué vamos? Ya no se hace como se hacía afuera, pero ahora creamos dentro de la iglesia la noche del amigo especial. Es la misma cosa, como dirían por ahí, es el mismo cerdo, pero revolcado, ¿verdad? Por eso le digo, tenemos que ir soltando las cosas culturales, porque esas cosas nos van a detener. Hermano, o sea que si yo celebro esa festividad, ¿me voy al infierno? No, tampoco pues. Pero lo va a retrasar en su crecimiento. Eso sí se lo puedo decir, lo va a retrasar. Pero sigamos mejor. Entonces, dígame otra cosa que hacemos como cristianos que posiblemente está relacionado con idolatría y que nosotros no sabemos, pero sí nos quedamos con la costumbre. Mire pues, o tal vez no con idolatría, pero sí con misticismos. Por ejemplo, no voy a señalar, pero ¿a cuántos de nosotros no nos pasaron el huevo porque nos habían hecho mal de ojo? Y le dicen a uno, pero fíjese que sí se pone cocido el huevo. Porque ahí hay algo. Solo eso debería ser para nosotros algo extraño. Porque a ver, si usted agarra un huevo y se lo pasa así en el ojo, se pone así cocido. No, entonces ahí hay algo. Entonces sí hay que tener cuidado y preguntarnos, ¿de dónde viene esa costumbre? Yo me recuerdo así, hace años, que en la casa de una persona que conozco, no de aquí, de otro lado, allá por Marte, lo que se hacía era que debajo de su cama le ponían un balde de agua. ¿Cómo? Tijeras también. Imagínense, ¿de dónde viene eso? Va, otra cosa, cuando va a llover, no sé cuándo es que hacen eso, que salen señoras a enterrar cuchillos. ¿Para qué es eso? Para que no llueva. ¿De dónde aprendimos eso, hermano? Le ponen, ¿cómo se llama? Mandiles a los árboles cuando no dan fruto. Y el año siguiente empiezan a dar fruto los árboles. Dice, qué raro eso, ¿verdad? Pero bueno, ya no me voy a meter en esos. Los amenazan también. Te corto. Bueno, pero esa amenaza también nos la hace el Señor, ¿va? Esa es otra cosa. Si no das fruto, te voy a cortar. Pero entonces, es bueno que nos analicemos y empecemos a dejar costumbres que no sabemos de dónde vienen. Amén. Por ejemplo, ¿sabe usted? No, mejor otro día le hablo de eso. Le voy a hablar de la farmaqueia, pero esa es otra cosa. Lo último, antes de seguir, algunos hermanos ya no tienen herraduras así en la pared, ni patas de conejo, pero sí tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Hermano, o sea que es malo. No, pero había que preguntarnos por qué. ¿Por qué hace eso? O ajo, sí, eso, pero digamos que ya un cristiano, ya si lo miran con ajo, van a decir, ¿y este qué? ¿Por Drácula o qué, verdad? Pero entonces, sí, revisemos nuestras costumbres, revisemos todo lo que hacemos, si está de acuerdo a la cultura del reino o alguien más nos enseñó.
Amén. Va. Veamos esta otra. Isaías capítulo 2, versículo 6. Ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres del oriente. Son adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos de extranjeros. Entonces, a veces hay costumbres que aprendimos en los tratos, cómo los hacemos. ¿Cómo haces tratos tú? Qué silencio, hermano. Mire pues, hay gente que, por ejemplo, para vender un auto, lo publica, ¿verdad? En Facebook, publica el auto. Vendo este auto en tanto. Te lo empiezan a ver, manda fotos y todo. Y entonces viene el comprador y dice, lo quiero. Va, ¿me puedes hacer un depósito? Va, está bien, le hace el depósito. Llega el que lo va a comprar y lo compra. Pero hasta cuando ya tiene el auto en su casa, se da cuenta que el radio ya no es el mismo, que le quitó la pantalla esa que tenía, que le cambió los neumáticos por neumáticos viejos. O sea que es malo en sus tratos. Es un engañador, como Labán. Labán era un engañador, hermano. El problema es que a veces eso lo llevamos a nuestra casa y le enseñamos a nuestros hijos que ellos nunca pueden perder, que ellos siempre tienen que ganar en los negocios. Pero y no cuando perdemos, eso también nos enseña. Usted no ha aprendido de cuando pierden los negocios. No lo estoy llamando a que pierda, pero no hagamos que nuestros hijos aprendan malas formas de hacer tratos. Fíjese que hasta en esos supermercados es triste, hermano. Pero a veces usted va y encuentra, por ejemplo, que le venden pollo, digamos, o carne molida. Pollo, digamos mejor. Y mira usted la pechugona y hasta levantado está. Y usted lo compra. Y cuando usted llega a su casa, un montón de bolsas o papel tenía abajo para levantar el pollo, porque fue un engaño visual. ¿Cómo hace los tratos? ¿De dónde sacaste la costumbre para hacer tratos? Amén. Fíjese que a veces tú conoces el asadón. ¿Sabes qué es esa herramienta? Allá hay uno, pero no te lo puedo enseñar. Es el que usan los agricultores para quitar maleza, ¿sí? A veces allá en la tierra donde yo nací, le dicen a uno, pareces asadón, porque todo es para uno, todo es jalar. ¿Cómo somos en nuestros tratos? ¿Será que si un cliente te dice, mire pues, no le llego a ese precio, pero mire pues, si yo, no sé, ¿verdad? Si en lugar de pagarle ese chalán, yo le sirvo de chalán, echémoslo la mano. Y usted viene, está bueno, pues hagámoslo. Así usted gana y yo gano también. Claro que también ahí va a tener problemas porque ese chalán va a ser aragamba, pero bueno. La cosa es que a veces tenemos que analizar cómo hacemos tratos. Yo me recuerdo que en una oportunidad íbamos con mi esposa y encontramos mangos, creo que, no, melocotones, ¿te acuerdas? A la orilla de la carretera, vendían, pero allá no lo venden por kilo, por peso, sino que allá lo venden por medida. Entonces en la carretera encuentra uno las palanganas, las jícaras, las encuentra así y los melocotones uno sobre otro y se mira la gran montaña. Y entonces cuando pasamos en el auto, los dos, ¡hala, mira! Y regresamos, ¿verdad? ¿Cuántos melocotones? Y unos melocotones grandes, hermano. Y nos da el precio. Y nosotros con mi esposa, ¡hala, está bueno! Entonces, pero creo que solo para una bolsa cargábamos. Entonces le digo, queremos, pero son de esos, sí, la que usted quiera. Me dijo, vaya. Y mire, agarró, ya tiene la técnica, ¿verdad? Agarró la bolsa, se la puso a la jícara y en qué momento hizo algo, no sé, pero yo vi cuando hizo así y le vació los melocotones a la bolsa. Después agarró la bolsa y me la dio. Y como yo seguí manejando, ¿verdad? Y no iban lavados,
Y entonces mi esposa es alguien que si no han lavado no se los come, hermano. Yo a veces digo con saliva, pero ella dice no. Entonces seguimos, ¿verdad? A ver dónde encontramos, aunque sea una botellita de agua para echarle, ¿verdad? Y entonces, cuando ya abrimos la bolsa, hay unos melocotoncitos así, hermano. ¿A qué hora nos cambió la bolsa esa señora? Tratos con engaño. Cuidémonos. Hay que ver de dónde se aprendió eso. Yo tengo amigos que cuando llegaron a su casa con un ojo así morado, su papá los vio y los amenazó y les dijo: la próxima vez que tú vengas aquí, yo te voy a poner morado el otro ojo. Así que yo prefiero que me vengan a dar queja que tú dejaste morado al otro. Y entonces los volvieron violentos. Ni modo, el muchacho decía: no, mi papá me va a dar, mejor doy yo, ¿verdad? Ese es un problema, una costumbre adquirida de otro lado. Entonces, mire, veamos otro. Aquí ya se pone algo turbia la cosa. Mire pues, Génesis 29, versículos del 26 al 27. Y Labán respondió: no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Cumple la semana nupcial de esta y te daremos también la otra por el servicio que habrás de rendirme aún otros 7 años. Mire que la costumbre que él tenía era sacarle partido a sus hijas. Pues las mismas hijas dicen: o sea, mi papá se aprovechó de nosotras y a nosotros no nos dio nada. Él literalmente vendió a sus hijas. Aquí entre nos, usted no ha escuchado historias de la famosa dote, o cómo le llaman aquí, dote. En ciertos lugares de Chiapas es Coca-Cola la que llevan. ¿Sí ha escuchado usted eso o no? Pero no va a creer usted que unos 4 triple litros. No, hermano. Hay gente que cuenta que les llenan una habitación de puras Coca-Colas. Pero pregunto, ¿quién se va a tomar esas Coca-Colas? La novia a la que van a entregar. No. A veces entregan a la novia con el mejor postor. Y después la novia tiene un gran problema porque se casó con alguien que no amaba. Mire, si uno se casa con alguien que uno ama, como diría mi abuelita, el que con su gusto y con su gana, ni su tata ni su nana. Decía, ¿verdad? Eso no es feo, ¿verdad? Lo que acabo de decir, no. Pero entonces, prácticamente, cuando uno se casa porque ama, ¿y qué? Si ya uno mismo decidió. El problema es que a uno lo entreguen, hermano. Pero si pasa hasta en las mejores familias. Por ejemplo, hay familias de adinerados que se casan entre primos solo porque no se puede entre hermanos, para no perder su fortuna. Porque se les mete uno a la familia que no tiene nada, ni un peso, y ellos sienten que los llegó a arruinar a todos. Vaya, aquí viene otro punto. Ay, me contó un pastor de un lugar donde yo fui a predicar, un lugar X, que está en una ciudad Y. Me contó el pastor, me dice: no, mira, me dijo, yo aquí me he desgalillado enseñando de la amistad, compromiso y matrimonio, pero aquí todos los muchachos se la roban. Y después se aparecen y dicen: mire, pues queremos su bendición, pastor. Ya ni modo, ¿va? ¿Y cómo? Ya se metieron, ¿verdad? Pero ¿no cree usted que deberíamos de adoptar la cultura del reino? ¿No le gustaría que sus hijos crecieran con otro pensamiento? Amén. Otra cosa dentro de la cultura es que la muchachita llega a 15 años y ya la están presionando. Es que ya casi está lista para casarte. Santo Dios, pero apenas salió de ser niñita. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque mire, los que estamos casados,
Ya ahora que usted está casado, ¿no le parece a usted que no es correcto presionar a alguien para que se case? Si uno dice, no, mejor que se tome su tiempo, mejor que espere todo lo que quiera. Y a veces dice, te va a dejar el tren, ahí está el Tren Maya también, no hay problema. Vagones hay, aunque se descarrile, pero ahí están. Son bromas, hermano, que me gusta sacarles sonrisas. Pero entonces, a veces, ahí está la niña que tiene 22 años, ya te está dejando el tren. ¡Hala! No puede ser. Y apenas está conociendo la vida. Hermano, ¿de qué edad se gradúa una chica aquí de la universidad? ¿Cómo? 24 años. 23, 24 años, por ahí. ¿Y no sería mejor, digo yo, pues, que se graduara, tuviera un trabajo, se diera cuenta que es capaz de hacer eso, para que cuando se case hasta pueda apoyar al esposo? ¿No le parece a usted? En lugar de a veces decirle, no, ¿y para qué vas a estudiar? Todos son mujer. No, esa costumbre sí no está bien. Y eso no viene de Dios, ¿verdad? ¿O sí? A veces hay costumbres que nosotros como cristianos tenemos que cambiar en la casa. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Le voy a decir otra, pero esta sí, bueno, mejor en el otro texto. Ahorita viene el otro, y el otro está duro. Este estaba suavecito, el otro sí está duro. Amén. Mire pues, Génesis 19:31. Entonces la mayor, aquí está hablando de las hijas de Lot, dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Esto refiere a sexo fuera del matrimonio. Hermano, poco a poco se está popularizando, que es lo más normal, eso. Yo vengo de una cultura en donde el muchachito entra a los 14, 15 años y el papá lo está llevando a un burdel que según él para enseñarle a ser hombre. Y según la Biblia lo que está haciendo es contaminándolo, bien feo. Y le está desordenando su área sexual terriblemente. Entonces la costumbre es que la niña, bueno, antes, que la niña llegara pura al matrimonio, pero él no, él tenía que haber experimentado. ¿De dónde se sacaron eso, hermano? Tal vez del machismo, ¿verdad? Pero ¿no le parece a usted? Mire pues, hermano, usted que tiene hijas, ¿no le parece que la norma, no en lo malo, sino en lo bueno, debería ser igual? ¿No le gustaría a usted que su hija se casara con alguien puro? ¿No le parece a usted que sería lindo? Que los dos se enamoren y que los dos se conozcan en esa parte también. ¿Cómo? Hasta por salud. Yo preguntaba la vez pasada si aquí hacían eso y creo que me dijeron que sí, pero no sé si todos lo hicieron. Pero por ejemplo, del país de donde yo vengo, cuando alguien se va a casar, les piden por ley un examen médico. Así es, ¿verdad? Creo que es para ver si hay enfermedades o para ver si es genética. Para ver si hay problemas genéticos. Es decir, no es que le van a decir que no se case, solo es que le van a decir, mire, aquí hay probabilidades de que sus hijos tengan cierta condición. También, y lo hacen, ¿sí? Bueno, los que se la roban, no, ahí sí no. Hermanos, como iglesia tenemos que ir cambiando las costumbres en la casa. Si tú tienes la bendición, como yo, de tener hijos y tener hijas, a ambos enséñales a cuidarse. Enséñales. Cuando anda el muchachito que ya está viendo a otros niños que hacen cosas, tú le tienes que enseñar, no, momento, tú te me vas a cuidar también. Ah, pero ellos dicen que las mujeres sí se cuidan. Entonces, ¿es injusto o no?
está serio hoy, hermano. Nosotros fuimos llamados a cambiar una generación. Nuestros hijos están llamados a ser diferentes, hermano. Diferentes a nosotros. ¿A cuántos de nosotros como padres no les gustaría que nuestros hijos fueran mejores que nosotros, hermano? Yo he cometido errores y yo les digo a mis hijos, yo quisiera que tú no los cometas. Le voy a contar algo. Yo me casé juntamente con mi esposa, me casé enamorado. Pero hay algo que ella no sabe, que yo cambiaría. Si yo pudiera regresar en el tiempo, ¿sabe qué cambiaría? No a ella no la cambio por nada. Pero ¿sabe qué cambiaría? El tiempo. Porque yo me casé con ella cuando todavía no me había graduado de la universidad. Y nos llevó el río, hermano. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos graduados de la universidad pasamos unas escaseces terribles, hermano. Y uno diría, pero son necesarias. Sí, pero a veces uno exagera, hermano. A uno por puro gusto se quiere meter, ¿verdad? Y uno dice, no, pero es que ya me quiero casar. Yo hoy, si lo pudiera pensar, diría, no. Mi consejo para los muchachos, aún para sus hijos, cuando tengo la oportunidad de hablarles, es: estudia, gradúate, ya sea que vas a poner un negocio o vayas a trabajar, hazlo bien hecho. Mejor si te puedes hacer una casita ya. Y ya cuando hayas probado qué es tener dinero en la bolsa, aprendido a administrar, busca con quién compartir una vida. Pero a veces, hermano, no saben los muchachos. Me decía alguien, yo ya tenía como 3 años de casado cuando me di cuenta que, él me lo decía bromeando, ¿verdad? Me di cuenta que la crema dental, la pasta de dientes, pues, y el papel toilette no aparecían solos en el baño, sino que uno los tenía que comprar. Porque a veces nuestros hijos no tienen la responsabilidad suficiente, pero ya tienen la edad cronológica para casarse. Amén. Hay que cuidar eso, hay que empezar a cambiar eso. Hermano, pero es que en mi pueblo a los 16 años ya se casan las muchachas. Sí, pero eso es allá afuera, en la iglesia no. Y si usted me da la oportunidad, bueno, sus hijos están pequeños, ¿verdad? Pero cuando usted tenga dudas, envíelos conmigo, les doy una buena aconsejada. Aconsejada, no buena, no, aconsejada. Yo los aconsejo. A veces les puedo hasta mencionar los errores que yo cometí y decirles, no cometa los errores. Dice la Biblia, el sabio ve el mal y se aparta. Ahora le voy a decir algo. Hay muchachos que aunque usted le diga de todo, todos modos lo van a hacer. Pero al menos uno les dijo, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, déjenme ver. Solo termino con esta. Números 22:30. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy? He tenido la costumbre de portarme así contigo. Y él dijo, no. ¿Pero qué había hecho Balaam? Aquí aparece en el versículo 27. Mire. Y viendo el asna, el ángel del Señor se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y golpeó al asna con su palo. Entonces lo que le está diciendo el asna a Balaam es, yo te he tratado bien. Yo no he tenido la costumbre de enojarme y golpearte como tú estás haciendo conmigo. Es una costumbre que a veces está cultural. Son los golpes. Hermanos, si tan lindo es que vivir sin eso. Es lindo vivir sin gritos, sin golpes. Tan lindo que es. El matrimonio es una maravilla, hermano. Por cierto, nuestros hijos deberían ser enseñados por nosotros, de decirles, nunca vayas a aceptar que alguien te levante la mano. No que le hagan así, ¿verdad? Sino que, ¿ya me entendió? La cultura del reino es ir cambiando eso, cambiando que eso no suceda en nuestras casas. Amén. Fíjese que yo conocí a alguien que
que la muchacha no le hacía caso. Él la quería conquistar y no le hacía caso. Y yo oí cuando un amigo le dijo a él: lo que tenés que hacer es un día agarrarla a la fuerza y la besas. Agarrarla a la fuerza, que sepa que mandas, y vas a ver. Y en efecto funcionó. Hasta la fecha siguen casados, pero ya se imagina cómo viven. Eso no está bien. Alguien vio aquella caricatura de Popeye, el marino, ¿cómo se llamaba? Brutus. ¿Cómo agarraba a Olivia? ¿Se acuerdan? No? Pues el Popeye la trataba bien bonito. Él la garroteaba y se le echaba encima. Así me recuerdo que era esa caricatura. Puro cavernícola, hermano. No la vieron, ¿verdad? Esa caricatura, por lo visto. Procuremos no llevar costumbres de la cultura a nuestra casa. Cambiemos eso. Vamos cambiando esas cosas, hermano. Y tú miras: ay, hermano, tarde me lo dijo, llevo 30 años de casado. Sí, el otro año vas a tener 31. Tú decides si sigues así o empiezas a cambiar las cosas. Empieza a cambiar cosa por cosa. Recuerda, tú le estás enseñando a tus hijos cómo es un matrimonio bien hecho. Que cuando tus hijos se vayan a casar, digan: quiero un matrimonio como el de mis papás. Así quiero yo, que ese sea el modelo. Y que cuando ellos lleguen, lo mejoren todavía. Amén. ¿Qué te parece? Si le pedimos al Señor que nos ayude para ser un ejemplo para nuestros hijos. Y no te vas a sentir mal. No, ya mis hijos me vieron y ya vieron cómo hago las cosas. Sí, pero estás a tiempo de cambiar. Así como pudiste haber aprendido una mala costumbre, puedes aprender buenas costumbres. Y dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos, hermano, cambiar las cosas. Solo un ejemplo rápido, ya es tiempo, pero en Estados Unidos había un pastor que le pegaba a su esposa. Pastor. Y entonces el apóstol de ese pastor envió una comitiva de pastores para que le fueran a hablar, porque se quejaron de él. Porque la esposa aparecía con el ojo morado siempre, o con lentes oscuros. Entonces le fueron a hablar a ese pastor y le dijeron: mira, nos llegaron noticias de que golpeas a tu esposa. Y él así, ¿verdad? Sí, es que en mi tierra, en mi pueblo, así es la cosa. En mi pueblo así le enseñamos a la mujer quién manda, para que ella sepa. Y entonces los pastores dijeron: no, pero no puedes hacer eso, ya no estás primero no estás en tu pueblo, estás en Estados Unidos. Y otra cosa, sos pastor. ¿Qué ejemplo estás dando? ¿Sabe qué hizo ese pastor? Dijo: yo voy a seguir así y punto. Y siguió así. ¿Cuál fue la sorpresa? Que la mató. Un día de golpes la mató y él está preso. ¿Con qué necesidad, hermano? A veces llega la advertencia a tiempo y a decirnos: cambia esto, deshazte esa cultura, de esa forma de hacer las cosas. Hoy el Señor nos trajo aquí para decirnos: estoy dispuesto a enseñarte una cultura diferente, una cultura de reino, pero tienes que soltar esa cultura que aprendiste. Amén. Oremos, pidámosle al Señor por nuestras casas, por nuestras familias. Nadie espera hoy que tú seas perfecto. Cometemos errores. Todos aquí cometemos errores, hermano. Hoy, tal vez antes de venir a la iglesia, cometiste algún error. Pero lo importante es que estés dispuesto a corregir lo malo que en algún momento hayas hecho. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esa palabra que llega como agua fresca a nuestra vida. Gracias por emplear el método de la sustitución con nosotros, por cambiar una cultura por otra, por llamarnos a deshacernos de la cultura terrenal para que la cultura del reino la vivamos nosotros. Papito, yo te quiero rogar
que los muchachos, los solteros, puedan tener una experiencia distinta a la que por costumbre se tiene en esta tierra. Señor, que nuestros jóvenes puedan tener hogares duraderos, que se puedan casar con gente genuina, con gente a quien aman. Señor, que nadie que aún esté soltero se case a la fuerza, que nadie se quiera casar por irse huyendo de casa, que nadie se quiera casar porque cometió un error. Señor, que podamos hacer bien las cosas. Y aquellos, Señor, que ya estamos casados, que sin duda hemos cometido errores, yo te quiero pedir que nos llenes de sabiduría para hacer las cosas que convienen. Enséñanos cómo tú tratarías a nuestra esposa, cómo tú tratarías a nuestro esposo, cómo tú tratarías a nuestros hijos, cómo tú tratarías a nuestros padres, para que aprendamos. Enséñanos, Señor, que el conocimiento que viene de parte tuya nos llene de sabiduría para poder actuar. En el nombre de Jesús, haz tú la obra, Señor. Haz tú la obra. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo. Ayúdanos, Padre, para cambiar, Señor, nuestro estilo de vida, Padre, y empezar, Señor, a vivir como a ti te agrada, mi Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos a cada familia, a cada hogar, a cada matrimonio, a cada joven, a cada adolescente, Señor. En el nombre de Jesús necesitamos, Padre, tu auxilio, Señor, para cambiar, Señor, esas cosas que no te agradan, papito lindo. Esas costumbres, Señor, que adoptamos, Padre, en nuestra vida anterior, Señor. Ayúdanos a sacarlas de nuestra vida, en el nombre de Jesús, a renunciar a cada una de ellas, Padre, nuestra forma de hablar, de pensar, nuestra forma de vivir, Señor, que sea la que a ti te agrade, amado Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos que hoy estuvieron presentes, Señor, a los que estuvieron en las redes. Bendíceles también y ayúdales también, Padre amado. Te damos gracias en esta hora. Guarda nuestras vidas en tus manos, papito lindo. Amén y amén. Te damos gracias. Amén. Amén. Así quedamos despedidos, amados. Puede saludar a su hermano
hermano que tiene a su lado y los esperamos el día domingo a las 7 en punto. Amén, al servicio de